Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta por el 104.3 de FM. Agradecerle a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de la radio de UDG en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez y a Jorge Cue, quienes nos apoyan en los controles y en la producción. Y bueno, agradecerles que nos sigan por la radio y los invitamos, recuerden que tenemos redes sociales del programa. En el Facebook es Lo líquido de lo absurdo y en Instagram Líquido Absurdo. Está haciendo bastante calor. Mucho calor. 39 grados de sensación térmica, entonces... Está horrible hoy. Pesadito. Explicarles un poquito antes de darle la bienvenida a mi amigo el doctor Rosendo, que sigue empecinado por vivir en la siniestra. Explicarles un poquito el programa, recordarles que el programa de Lo líquido de lo absurdo pretende reflexionar en torno a la vida, en torno a lo absurdo de la vida, con base o a partir de una discusión de una serie de autores o de una temática central del programa, y nos van guiando nuestros invitados, ¿no? Rosendo, te doy la bienvenida, me da gusto verte después de 3 semanas. Bienvenido, 3 semanas sin vernos en vivo. Digo, nos vemos mucho por las letras del WhatsApp, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Bienvenidos todos a esta segunda temporada de Lo líquido del absurdo. Segunda temporada, Marcos. ¿Cierto? Te faltó decir eso, segunda temporada. Iniciamos la segunda temporada. La primera fue buena, muy buena para nosotros. Y la segunda esperemos que sea igual, y creo que hoy empezamos con el pie derecho con el invitado que tenemos aquí, con el autor que nos propuso. El libro de hoy que vamos a discutir se llama Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire, es un brasileño. Y el tema, la verdad, es que nos va a llevar desde lo educativo a lo político y viceversa. O sea, vamos a estar peleándonos de un lado al otro entre lo político y la educación, porque Paulo Freire era de lo que hablaba, y creo que hay mucho de dónde abonar a nosotros como docentes a partir de esa postura, pero bueno. Que la educación siempre es un acto político. Totalmente, tiene que serlo. Y la política tendría que ser un proceso, un acto educativo. Estás estrenando lentes, ¿vale? Sí, qué bien, qué bonito se te ven, qué bonito se te ven. Sí. Perdón, nuestro invitado. ¿Ya le dijiste a Hacienda que compré lentes? Sí, voy a denunciarle. ¿Qué tal los de deducible? Perdón, nuestro invitado. Nuestro invitado el día de hoy es el maestro en ciencias, Ulises García, compañero mío, amigo mío. Su formación es de psicología, entonces tiene las dos líneas. Es psicólogo y desde ahí va a ver este tema con nosotros. Y en la maestría de desarrollo, pues también se expande el conocimiento a otras áreas, la globalización, la política, el desarrollo. Entonces creo que tenemos el caldo de cultivo perfecto para una muy buena discusión. Algo transdisciplinar, multidisciplinar, ¿no? El libro que les vamos a regalar hoy se llama No me alcanzará la vida, de Celia del Palacio. Es una novela histórica, 1849, es lo que leo ahí. La pregunta va a ser olímpica, ya que estamos a final de los Olímpicos. ¿Vieron que hoy México ganó medalla de plata en boxeo? Así es. Yo lo vi ganar oro, pero los jueces vieron plata. Entonces,
pues ni modo. Bien. O sea, ¿te dedicaste a ver el box ahora? Sí, claro. ¿Ahora fue la pelea? Hoy fue la pelea por el oro, ganó plata, estuvo buena la pelea. Digo, ya al haber estado ahí ya es un triunfo. Sí, no, claro. En un país claro, donde el deporte no es apoyado, ¿no? Donde no es prioridad, ¿no? Y de repente que estos atletas vayan y queden en quinto, sexto lugar mundial en unos olímpicos, con eso, o sea, creo que hacen muy bien su chamba. Y son empresas más familiares, ¿no? O sea, es la familia metida a Son proyectos. Son proyectos familiares, ¿no? Proyectos personales. Sí. Y sí hay apoyos, pero no los que debería. No, entonces, falta mucho. Sí. El libro, yo sé decir un poquito. Claro. Celia del Palacio, Échale. ella era profesora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Después me parece que se fue a la Universidad Veracruzana. Yo la conocí a ella cuando ella daba clases en la licenciatura en Historia, allá en la División de Estudios Históricos y Humanos. Es una excelente académica y empezó a hacer novela histórica. Novela histórica, escribe muy bonito, tiene una muy buena pluma y la edición es una edición bonita. Sí, son las de batalla. Sí, y estos de los libros de los que Gisela autorizó el ejercicio de recursos para mi esposa Gisela, le agradecemos por financiar este programa. Perdón, Rosendo. Tenemos patrocinadores. Patrocinadores, sí, pues son nuestras esposas, ¿no? Un saludo a Gisela, mi amor. Que no nos obliguen a usar playeras con su cara o su logotipo. También, digo, perdón, Rosendo. No, está bien. La pregunta es muy sencilla. Es ¿quién fue el primer mexicano en ganar medallas y en qué deporte? O sea, la pregunta es fácil de encontrar ya saben dónde. Ajá, donde se encuentra todo, ¿no? Sí, pero esa es la pregunta. ¿Quién ganó las primeras medallas para México? ¿Qué medallas fueron? ¿Y en qué olimpiada? Ok. Y se lo llevan, ya saben que si son del interior de la República, se los mandamos por correo, aunque tarde una semana, pero se los mandamos. Pero tardan más cuando lo Marco, mandas por... ¿qué tal tus vacaciones? Excelente, extrañándote, aunque no lo creas. No te creas. No, bien, en casa. O sea, extrañándote, no te creas, ya no te creo. No, bien. Yo sí extrañaba venir al programa, ¿no? A mí, híjole, estos periodos de cuando no se abre el centro universitario y se cierra la radio, sí me hacen falta. Es un espacio. Eres como esos presos que ven la libertad y no les gusta, ¿verdad? Es que el venir a la radio es un acto de liberación, ¿no? Es un espacio. Ya empezamos con el tema. Sí, claro, pues va por ahí. Algo de lo que dice Freire, ¿no? No, bien, disfruté, leí muchito, preparé mis programas, mis materias, pues estuve preparando ahí unas materias, descansando, leyendo, en casa, ¿no? Qué bueno. Con ganas de venir a la radio, ¿no? Sí, pero como no venía a trabajar, pues no nos dejaba venir. Pues lo que nos dijeron, ¿no? Una vez, Chepe y Cue, ustedes vienen a cotorrear y a pasarse la chida, nosotros estamos trabajando, pues, exactamente, ¿no? Entonces... No se puede hacer mucho. ¿Tú cómo la pasaste? Además de cuidar niñas y de barrer y trapear. Bien. Las veces que invité a Rosendo a beber o a comer. ¿A beber cuándo? Te dije que el domingo pasado íbamos a ir ahí con... Estamos haciendo... A beber agua. Alusión a beber agua. Okay. Agua al río Cuale. Sí, del río Cuale. No. Con Chepe Gómez. Siempre estás cuidando a tus niñas. Un tema muy familiar, ¿no? Rosendo la llevas, ¿no? Sí. Somos personas de familia, además, y lo disfrutamos, me parece, ¿no? Sí. ¿Qué más hiciste en vacaciones? Pues, ¿qué más? Ir al cine. Eso sí, eres enfermito. Ahora resulta. Si conocen a una persona, si no conocen a una persona que va al cine solo, que le gusta ir al cine en soledad, aquí está el amigo Rosendo que disfruta ir a las salas de cine solo. No, y ¿sabes qué? Me gusta mucho ir a las películas de terror solo. No, yo esas sí, hijo. Yo sé que a ti te da miedo. Sí, me da miedo. Eres muy miedosito. No me gusta. Bueno, Gisela, nuevamente, ella es fan del cine de terror. Sí. Híjole, me ha llevado y yo salgo todo hasta tieso, ¿no? Ya viejito. Pues ya sé, ya fui contigo al cine una vez. Sí, ¿te acuerdas? Sí, que fuimos los tres, de hecho, ¿no? Sí, pero bueno. A ver, Rosendo, vamos platicando. A la bonita sección de efemérides, donde espero que hoy no traigas tus datos extraños. No traigo ninguno. Traigo algunos, pero creo que todavía los vas a traer, ¿no? Ok. Pero yo traigo de toda la semana porque hay cosas importantes en la semana. Sí traes. Aquí traigo mi tumbaburro. Ok. En el 6 de agosto no 1945, no se olvida. Que sí se ha olvidado. Estados Unidos, no, déjate cuento lo que pasó este año, espérame. 6 de agosto del 45. Del 45, Estados Unidos arroja la primera bomba atómica sobre Nagasaki. Sobre Hiroshima, matando a 100,000 personas.
Y es un hecho atroz. Japón ya estaba rendido. No se rindió hasta el 15 o 16. Sí, o sea, no estaba rendido, pero ya estaba en las pláticas de rendirse. O sea, no, la bomba atómica no era... Más o menos. Yo tengo otro dato. Platícale y luego yo platico. Pero bueno, Sí, dale. si vieron la película Oppenheimer, ahí se van a dar cuenta de que la bomba atómica fue la creación del siglo XX, eso sí, ahí estoy de acuerdo. Y en la celebración del 6 de agosto en Japón, en Hiroshima, pues invitan a las potencias ganadoras de la guerra al acto. Pero como este año a la ciudad de Hiroshima, al alcalde se le ocurrió invitar a Palestina, Estados Unidos dijo que no iba, Francia dijo que no iba y Gran Bretaña dijo que no iba. Pues O sea, pero ve cómo se politiza una conmemoración de un acto atroz, de un acto vergonzoso. vergonzoso, Terrible. al cual iban cada año hasta que ahora pasó esto y como no invitaron a Israel y a Palestina, sí, pues dejaron de ir. Si me permites. Sí, echa lo que es Se así. enlaza con lo de hoy, que Sí, es el 9, sí. la segunda bomba. La segunda bomba, Nagasaki. Nagasaki. Ujú. Fatman, ¿se llamaba esta bomba? Fatman y Fatboy. Lo que es una mosquita anda por aquí. Sigue en mi carne muerta, ¿no? Tengo que salvar mi alma. ¡Échale ya! No, lo que significan los bombazos atómicos, Sí, ¿no? sí. El mayor avance de la ciencia, que es la manipulación del átomo. Del átomo. Que era todo abrir la esperanza y al futuro ya está aquí, todo eso terminó en un acto de destrucción, ¿no? Sí. Y esto impacta en el desquebrajamiento, es uno de los elementos que impactan en el desquebrajamiento de la visión positivista de la ciencia. Totalmente. El avance científico, el mayor avance científico que nos iba a llevar al progreso, o era un pasito más al progreso, Se convirtió ergo a la felicidad, se convirtió en destrucción masiva. destrucción masiva que no llevó a la felicidad, sino a la muerte, al miedo. dolor, al miedo. Al miedo. Acuérdate que toda la Guerra Fría fue el miedo a que nos apretaran a el que botón. el botón. Esa era la certeza durante la época de nuestras juventudes. Nosotros teníamos una certeza que iba a valer cuerno el mundo con un botón. Sí. Ahora no hay. Esa es la diferencia. La Guerra Fría, a mí me tocó en los 80s, Sí. era saber que en algún momento alguien se iba a enojar, iba a apretar el botón y se iba a acabar el mundo. Ahora Ya ni eso hay. no hay certezas. Ya de no hay nada, esa certeza, de ¿no? nada. Ok. Perdón, Rosendo. ¿sí? Mismo día 6 nace Rosaura Revueltas, en 1910, hermana de Silvestre Revueltas, de José Revueltas, de toda la familia De Revueltas. toda la familia Revueltas. Que está llena de personajes muy interesantes. Luego nace Andy Warhol. ¿No tiene idea? No tengo idea. Andy Warhol es el padre del art pop. Ah, órale. Sí, o sea, de él viene toda la corriente del art pop. Ok. Muere Teodoro Adorno, ese sí te suena. Teodoro Adorno, también nos sí, suena claro. aquí al invitado. De los filósofos. De la los escuela chidos. de la escuela de Frankfurt. ¿no? Y muere Emilio Linde Fernández, director Emilio. de cine, actor mexicano, un gran personaje del siglo XX en el cine mexicano. De que casi todas las películas del cine mexicano veías directo. Sí, Emilio Fernández. Emilio Fernández, ¿no? Todas las de María Félix, las Sí. buenas son con él. Sí, bueno, Ok. muy bueno. Y ese día, independencia de Jamaica y de Bolivia. 7 de agosto, 1964, Estados Unidos entra a la guerra de Vietnam. Lo considero importante porque es una guerra que es una gran derrota, La gran derrota y el gran trauma. pero le costó 1 millón de muertos a Vietnam y una gran derrota a Estados Unidos. Y un gran trauma histórico. Totalmente. Trauma histórico. Totalmente. Soldados que regresan totalmente dañados. ¿Te das cuenta que esta semana no es la de los gringos? O sea, primero la bomba atómica, luego la guerra de Vietnam. O sea, ahí se viene porque al final jalando. Vietnam, digo, todos el daño emocional que llegan Sí. los veteranos de la Sí, guerra, no, sí. que traen una serie de problemas. Hay a la muchas películas sociedad. sobre eso. No, Nacido el 4 de julio, Forrest Gump. Hasta Rambo 1, Rambo ¿no? 1, que viene de la guerra y que Sí, pues, sí, no pues, sabe. porque es lo cómo- que vivieron ¿sí? muchos de los soldados que llegaban, ¿no? El rechazo social, porque es paradójicamente la única guerra que el pueblo norteamericano no ha apoyado. Exactamente. Fue una guerra que el mismo pueblo norteamericano no apoyó, ¿no? Ya para ir cerrando, porque nos vamos al corte. Hoy, día 9 de agosto, en Italia, en 1173, se construye la Torre de Pisa. Ah, sí. La torre que está doblada. O sea, desde que se creó, se dobló. Así doblada, como parafraseando Paco Ignacio Taibo II. 1936, un día como hoy, Jesse Owens gana las Ese está bien Olimpiadas chido. en Berlín.
Las Olimpiadas que hechas por Hitler para promover la raza aria, sistema. las gana alguien de raza negra, sí. Los 100 metros planos. O sea, o sea, no fue ni un judío, ni un raza negra. ni un iba a decir ningún judío, ninguna latino, minoría, no. O sea, es más abajo desde sí, la visión de aquella Hitler, época, pues más abajo una persona afroamericana, de origen infrahumano. africano. Un infrahumano para los nazis. Ese es un momento histórico glorioso que es como llamar a la esperanza, pues, ¿no? Cuando Hitler estaba a punto de lanzarse a la conquista del mundo, ¿no? Y ganó 4 medallas de oro en esa Olimpiada. Nada más. O sea, nada más. Nace Leonid Andreyev, escritor ruso, tiene un libro que se llama Los 7 ahorcados, que es una maravilla, luego te lo voy a prestar. Hay que meterlo aquí al programa. Te lo voy a prestar porque es una maravilla. Nace Whitney Houston, todos la conocemos, cantante norteamericana, y un día como hoy fallece mi autor favorito, Hermann Hesse. Okay. Un día como hoy fallece Hermann Hesse en 1962. Muere Ramón Valdés, si alguien es fan de Chespirito, don Ramón muere un día como hoy. Hoy es Día Internacional de los Pueblos Indígenas y es la independencia de una dictadura llamada Singapur. Se independizan y es en dictadura, ¿eh? Sí. Pero que además es una dictadura que con mucho crecimiento... Es buena, es una dictadura buena. ¡Ay! Sí hay dictaduras buenas, dice Rosendo. No, sí, hay dictaduras buenas. ¿Ya viste? A ver, Sí hay dictaduras buenas. Alto ahí. Okay. Es buena económicamente hablando, socialmente le prohíbe a su pueblo un montón de cosas. ¿Y son felices? No lo sabemos. No, la felicidad es subjetiva. El país más feliz es Bután. Ya suelta las tuyas, ándale, rápido. Ahí vamos. Nada más que para decirnos, perdón, fue un día como hoy fallece Jean Piaget, Jean Piaget, que además ahí entra con puentes de comunicación muy fuertes con lo planteado por Freire. San José de Costa Rica en el 1884 es la primera ciudad latinoamericana que tiene luz eléctrica o se alumbra su ciudad con luz eléctrica. Parte del progreso de este progreso. Michael Kors en el 59 nace, para los que son amantes de la moda, ¿no? Michael Kors nace Juanes, el cantautor colombiano Juanes, nace también un día como hoy del 72, ¿no? Un poquito eso, nos vamos... Ya para irnos, hay ganadora, Ileana Cepeda, nuestra compañera del programa del Movimiento Perpetuo, ¿no? Nos dice que Humberto Mariles, en Londres 48, primer medalla mexicano en ganar 2 medallas olímpicas, pero la primera medalla fue el equipo de polo en 1900 en París. De esa yo no tenía idea, pero bueno, el libro es tuyo, Ileana, ahí nos ponemos de acuerdo para la entrega. Gracias por participar, pues nos vamos a un corte, no se vayan, recuerden que volvemos ahorita con nuestro invitado Ulises, que ahorita vamos a platicar de Paulo Freire. Muchas gracias, ahorita volvemos. Lo líquido de lo absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti. Zona Beat. Espacio dedicado a los beats electrónicos, en afición al confort. Sentidos en estado de serenidad, evocados a partir de un set musical de 1 hora. Sábado 8 de la noche por el 104.3 FM. Radio Universidad en Puerto Vallarta. Solázate con Zona Beat. Esterofónico. Las voces del Salado. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Sintonízanos todos los lunes en punto de las 12 del mediodía por el 104.3 de FM. Esterofónico. Las voces del Salado. Conexión Cucosta, un programa con el acontecer universitario. Entérate de actividades culturales, académicas y proyectos realizados en el Centro Universitario de la Costa, sus alumnos y egresados. Martes, 5 de la tarde, por el 104.3 FM. Conexión Cucosta.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Pues bueno, ya volvimos. Muchas gracias por seguir aquí escuchándonos por el 104.3 de FM y por seguirnos por las redes sociales de la misma Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Adelante, Rosendo, pues ya está aquí nuestro invitado. Solo para recapitular, cuando dije dictadura buena, No la mejor es la del proletariado. Bueno. ¿Esa sí es buena? Así que ya cerramos con eso. Se cerró la discusión. Le damos la bienvenida a Ulises García, el buen Ulises. Ulises, tú nos propusiste este libro, tú nos dijiste lean a Freire. Yo le había dicho a Ulises que lo había leído hace mucho. Marco, yo también creo que en algún momento lo leyó. Sí, Freire es fundamental. Y Freire, pues ahorita le vamos a hacer un acercamiento a ustedes y para que se animen a leerlo. Ulises, bienvenido a este programa, tu programa también. Gracias. Gracias por abrir la segunda temporada de Lo líquido del absurdo. Ahora cuéntanos por qué leer a Freire. Bueno, principalmente es un autor, me parece disruptivo, dado el contexto particular de su tiempo, que incluso ha pasado bastante tiempo, pero siguen vigentes sus ideas, o al menos el cambio de paradigma puede ser considerado como elementos clave en lo que hoy en día puede ser una formación educativa, ¿no? Como bien menciona el título del libro o de la obra, que es la pedagogía del oprimido, pues habla de ciertos principios pedagógicos, ¿no? Sin embargo, no se detiene ahí. Es decir, nosotros podemos hablar de principios incluso epistemológicos, sociológicos, psicológicos. Dentro de lo psicológico hablar de lo cognitivo, lo emocional, lo conductual, que nos puede ayudar tener como referencia esta obra de Freire, pues para aplicarla, ¿no? Aplicarla en un sentido práctico y en un sentido teórico. En principio, en un sentido teórico, pues tiene demasiada riqueza, ¿no? Demasiada riqueza porque tiene muchísimas referencias, quizás no referencias tanto como estamos acostumbrados en la literatura, de manera metafórica o con ciertas figuras literarias, ¿no? Pero sí ciertos guiños a algunas tendencias, corrientes de pensamiento filosóficas, políticas incluso, que han sido utilizadas o han sido empleadas para determinar la organización social, ¿no? O para optar por una rebelión o para optar por un pensamiento más revolucionario que logre este cambio de paradigma, ¿no? Cambios de paradigma suceden de manera cotidiana, quizás incluso según Freire, la revolución o la libertad no proviene tal cual de un acto en específico, de un acto observable, sino que la libertad empieza por la libertad de pensamiento, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos en una época en donde la libertad del pensamiento pues estaba bastante oprimida, ¿no? En los años 60, sobre todo en Latinoamérica, que había distintas dictaduras y una época en donde había mucha efervescencia social, ¿no? Y había incluso revoluciones, tenemos guerrillas, sí. Tenemos dictaduras, tanto que tiene que salir del sí, perdón. Sí. Tenemos Cuba en 1959, tenemos Argentina, tenemos Brasil, incluso en el tiempo de Paulo Freire, que de hecho le tocó estar exiliado por consecuencia de y luego eso. Se va a Chile y llega Pinochet. Y viene a trabajar con Salvador Allende en este cambio y llega Pinochet. Va al espacio a la libertad y le cae el otro dictador allá. Por todos lados. Sí, por todos lados. ¿No? Sí. Y no dejó de crear. De hecho, su libro más importante, que es el que nos convoca el día de hoy, pues fue escrito, creo, me parece, en el exilio, ¿no? Así es. Con el exilio. Ni de crear, ni de creer. No, claro. Nunca dejó de estar convencido de su pensamiento, de su planteamiento. Eso es lo más importante. A mí me generó una pregunta, y aquí todos somos docentes. Nuestra educación está estancada, ¿verdad? O sea, la educación en México, nos tocó la educación primaria y secundaria, que era apréndete datos, apréndete lugares, apréndete nombres. Muy tradicional. ¿Para qué? No sé para qué. A mí que me gusta la historia, tú que eres historiador, sí nos sirve de algo, pero a la gran mayoría de compañeros que estudiaron otras carreras decían, ¿para qué quiero saber eso, no? Nuestra educación está estancada, o sea, o está hecha para otro tipo de causas. Lo que propone Freire es
revolucionario. Así es en principio acabar con esta educación que él la catalogaba como la educación bancaria. Bancaria. Tal cual, que es posicionar un recurso que es del bien común o de todas las personas, ¿no? En una institución en particular, que serían las futuras generaciones, ¿no? O una mente, ¿no? Que únicamente tenía como finalidad el almacenamiento. Por eso es, digamos, una educación bancaria, ¿no? Y era por mera repetición, almacenar datos que muchas veces no resultaban en algo que tuviera una utilidad práctica, pero que más allá de la utilidad práctica le llevara a cuestionar las cosas, ¿no? Porque incluso hoy en día podemos observar educaciones o métodos de educación muy orientados hacia lo utilitario, pero que precisamente lo que tenemos como contraparte es la carencia de pensamiento crítico, ¿no? Que para Paulo Freire esa es la principal clave Sí. para optar por la liberación, ¿no? Sí, que al final de cuentas lo valioso de esta obra es que sigue siendo vigente, ¿no? Ahora en el siglo XXI Paulo Freire es tan vigente que, por ejemplo, él ya plantea cuál era el rol de la educación: formar sujetos pensantes y críticos. ¿Qué es lo que planteamos ahora en la universidad, no? Seguimos pensando, existe el planteamiento de hay que formar personas críticas. ¿Cómo definimos en la universidad del siglo XXI ahora? ¿Cómo definimos al docente, al profesor? Pues debe de ser un facilitador de aprendizajes, generador de cambio social y aprender con base en problemas. Ya lo planteaba Freire en los 60, 70 y es lo que estamos planteando ahora en la universidad. Hay que enseñar con base a partir de problemas. Sí, ¿no? pero aquí yo creo que el asunto es de que ese es desde nuestro lado como docentes. Pero los chavos lo que buscan no es eso. Los chavos buscan una riqueza económica que se las dan las carreras donde vemos más gente siempre. Que yo ahí sí, perdón si me permite, que yo sí hiciera una pausa. Yo creo que siempre lo hemos visto todos. O sea, siempre al final de cuentas uno entra a la universidad porque aspira a estar mejor, a tener mejores condiciones de vida. Sí, entiendo. Y tus mejores condiciones de vida es poder generar un ingreso que te garantice, al menos en nuestra generación, o al menos yo, sí, cuando yo entro a estudiar filosofía y letras, que digo, ¿de qué vas a vivir? A nadie va por la calle, quiero contratar a un filósofo. Exactamente, a eso voy. Filosofía y letras, y luego la especialidad de historia, que híjole, yo no veo gente contra anuncios, se busca historiador para que haga mi historia de vida o de la familia. No, pero sí entramos con ese sentido de estar en condiciones para podernos abrir paso en la vida, que es generar ganancia, riqueza, ¿no? Lo que iba mi cuestión era, si ves estas carreras como la mía, como la tuya, psicología, entran... No, ahora los de psicología se meten porque ya hay mucha lana. Ahora sí, pero antes no. Antes era, vas con el psicólogo, estás loco. No, pero estás loco. Voy a estudiar psicología, ¿de qué vas a vivir, hijo? Sí. Estás loco. Sí, pero a ver, perdón, regresemos. A lo que voy es que vemos estos grupos enormes en derecho, en contabilidad, y vemos grupos muy reducidos en carreras humanistas. Siempre ha sido así. Sí, lo sé, pero o sea, a lo que voy es de que nos falta todavía hacer más críticos a los jóvenes. Eso sí. Hacerlos más, que estén más conscientes de su realidad y que la pueden ellos modificar y que no sigan la misma cadenita que hemos seguido durante décadas. Ulises, ¿qué edad tienes? Yo 29 años. Okay. Eres millennial. Sí, entre otras cosas. Y Homo sapiens. Sí. Tú y yo somos X, generación X. Sí, tú más. Yo más. No, es que yo me acuerdo mucho que mis profesores nos hacían esa misma crítica. Sí. Ustedes son una generación que no les hierve la sangre, ustedes son una generación que no tienen ideales, por eso son la generación X. Y lo que veían nuestros profes en nosotros, en nuestra generación, que no éramos tan prendidos como nuestros maestros, sí estuvieron peleando. A ellos les tocó el 68. Les tocó y el 72, ¿no? Y el 71 y todo eso. Todos esos. Pero eso nos decían nuestros maestros. Sí. Y nos prendían y nos picaban la costilla y nos retaban y nos motivaban, ¿no? Sí. Ahora sí tiene, o sea, y es lo que ahora decimos.
Eso lo replicamos. ¿Te has dado cuenta que replicamos a nuestros profes? Sí, somos producto de nuestros referentes, siempre lo he dicho. Pero ahora la diferencia es que los alumnos luego se agüitan si uno les pica la costilla, ¿no? Pero bueno, perdón. No, tienes toda la razón. Sí, pues ya nos vamos No, falta poquito, relájate, faltan unos segundos. A ver, dejemos una pregunta. Una pregunta. Va. ¿Qué pregunta quiere hacer Ulises sobre Freire? No, yo tengo más bien reflexiones, okay. Preguntas no tengo. Mi pregunta vendría siendo que ¿crees que se puede modificar la educación ahora y hacerla más de Freire y desligarnos de lo que tenemos? O sea, ¿crees que estamos listos para eso? Sí, regresando. Ok. Ahora sí ya. ¿Ya nos vamos al corte? Va okay. El primer audio. Ok. Hola, mi nombre es Adriana Layali y en esta ocasión leeremos un poco de Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire. Existe una especie de enfermedad de la narración. La tónica de la educación es preponderadamente esta: narrar, siempre narrar. Referirse a la realidad como algo retenido, estático, dividido y bien comportado, o en su defecto, hablar o disertar sobre algo completamente ajeno a la experiencia existencial de los educandos, deviene realmente a la suprema inquietud de esta educación, su ansia irrefrenable. En ella, el educador aparece como su agente indiscutible, como su sujeto real, cuya tarea indeclinable es llenar a los educandos con los contenidos de su narración. Llámanos al 322-226-2233. XHUGPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En Radio Universidad te compartimos algunos consejos para esta temporada de lluvias y huracanes. Coloca costales relleno de arena para evitar que el agua entre a tu casa. En caso de inundación, corta la corriente eléctrica y desaloja el espacio susceptible a inundarse. Retira los objetos de tu domicilio que puedan ser arrastrados por el agua. Las lluvias fuertes pueden generar inundaciones o deslaves. Si vives cerca de una presa, un río o del mar, es necesario estar prevenidos. Cuídate, cuida a tu familia. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android, Radio UDG, y llévanos a cualquier parte. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Pues muchas gracias por seguir aquí acompañándonos y escuchándonos en la Radio Universidad de Guadalajara. Voy a mandar saludos a las personas. Claro. Está Carlos, mi sobrino Carlos Lozano, está escuchándonos. Gracias, Carlitos. Mi amigo el maestro Noé Marcelino Mora Hernández nos dice que desde el este es tu compadre, a ver. Desde el capitalismo, la educación es un producto y aspiramos, modelamos lo aprendido como más. Sí. O sea, no, pero dice, modelamos lo aprendido como maestros. Sí. Y se centra en la alfabetización de la ¿qué dice? Meritocracia. América Latina. Ya. La alfabetización de la América Latina de posguerra, educando al obrero desposeído para educar a la masa. El planteamiento de Freire, ¿no? de Freire. ¿Qué es esto? Es que la educación sea para todos, que sea gratis, que sea fácil de acceder a ella. Y platicaba con Ulises que ahí en Francisco Villa hay una lona del colegio Freire, y es un colegio privado. No es comercial, es una referencia. Es un colegio privado. Hay muchos colegios que se llaman Paulo Freire. Sí, cosa que chocaría totalmente con lo que propone Freire, que es la educación gratis para todos los trabajadores de América Latina. Para alcanzar la libertad. O sea, es un líquido de lo absurdo. Entonces, total. ¿Puedo? Antes de... Sí, claro. Es una cosa absurdísima. Antes de darle la voz a Ulises para que reflexionar con la pregunta que tú hacías, ¿no? sí.
al final la educación, lo que es para ti, Rosendo, Paulo Freire, su argumento central va a ser, a ver, vamos a educar para... La educación es para alcanzar la libertad de los pueblos. Sí. La libertad de los pueblos. Afirma entonces que la libertad existe. Y tú en todo... Desde que yo te he debatido, la libertad no existe. La libertad no existe. No, la libertad no existe. Entonces, ¿para qué educar? Espérame. Es que tienes que entender a Freire. No habla de tu, no habla de tu libertad libertina. No. Perdón, no te pasa eso. Ulises, regresamos con la pregunta. Y, o sea, ¿crees que podemos adecuarnos otra vez la educación a las ideas de Freire? O sea, está vigente, estoy de acuerdo. Está vigente teorizándola en los salones, teorizándola en las carreras. Pero ¿se podría llegar a una educación con las ideas de Freire? Claro. Sí, yo pienso que sí, en determinados matices. Creo que argumentar de manera totalitaria y decir que el 100% de las ideas de Freire son aplicables hoy en día también puede ser un poco absurdo dados los contextos, ¿no? Incluso quizás en aquella época tuvo tanto auge y tuvo tanta preponderancia precisamente por el contexto social en el que estaba inmerso, ¿no? Eso no quiere decir que hoy en día no esté vigente, todo lo contrario, ¿no? Porque en todo momento podemos encontrar desigualdades, podemos encontrar situaciones de opresión, ¿no? Que es incluso lo que algunos autores o teóricos como Paulo Freire o Aníbal Quijano, que habla sobre la colonialidad del poder, pues nos habla de que precisamente una persona que está en una condición oprimida tiene un privilegio que no tiene las personas privilegiadas, que es esta incomodidad, que es esta necesidad de poder reequilibrar estas condiciones. ¿Por qué? Porque si yo estoy cómodo, siento que todo está bien, con lo cual no tengo esta picazón de poder buscar más, de poder sobresalir y de poder cambiar estas condiciones. Sin embargo, está la contraparte, ¿no? Que son la mayor cantidad de factores que mantiene a las personas que están oprimidas en esta condición de opresión, ¿no? Incluso Paulo Freire dice que cuando las clases dominantes ejercen la pedagogía, se vuelve la pedagogía de las clases dominantes, no es la pedagogía de la clase oprimida. Por eso mismo, la pedagogía del oprimido no es una pedagogía para el oprimido, sino es una pedagogía que sale desde el oprimido, es de él. Es decir, tiene que tener ciertas condiciones. Y yo, cuando he hablado sobre el tema o cuando lo he leído, me viene a la mente un ejemplo muy claro, que es la historia y el origen de la capoeira. No sé si ustedes están al tanto un poco Más o menos de eso, ¿no? Que en Brasil, hace ya bastante tiempo, bueno, cuando existía un sector, ¿no?, donde existía mucho esclavismo, ¿no?, los esclavos se preparaban físicamente a través de la capoeira, ¿no? Sin embargo, lo disfrazaban de un arte, de una danza ritual, para que precisamente los guardias no los cacharan, ¿no?, que se estaban preparando físicamente para en algún momento rebelarse, ¿no?, u optar por esta liberación. Hoy en día podemos encontrar mecanismos intelectuales que funcionan como el ejercicio, siguiendo el símil, ¿no?, pues para la liberación que según Freire empieza en la mente de las personas o de los oprimidos. Ahorita que nos lleva Ulises por ese tema, se me vino a la mente, vi un meme de que dice, ahorita hay una cosa que se llama La Casa de los Famosos, que es un programa, es el Big Brother de esta época, ¿no? A mí me tocó ver Big Brother. Y entonces hay un meme que dice, la generación que decía destruir a Televisa, embobada con La Casa de los Famosos. O sea, es esto mismo, o sea, cómo hay momentos donde los jóvenes salen, me acuerdo del movimiento contra Peña Nieto, el que era 132, que eran miles de jóvenes, y ahora están viendo este programa hecho por la empresa que durante años manipuló la conciencia de los mexicanos, y están en estos debates ridículos sobre lo que pasa en ese programa. Pero ¿sabes qué? Te mueve más de que yo conozco más adultos de nuestro vuelo
ahí clavados. Sí, yo también. Muchísimos. Y también los chavos. Sí, los chavos están clavísimos. Y regresando, al final, hay otras batallas que tienen las juventudes ahora, ¿no? O sea, me parece que sí hay jóvenes muy metidos en temas de renovación, de transformación. El joven siempre va a ser inquieto y va a ser crítico. Y siempre hay movimientos, y ¿no? celebramos que lo sean. Y ojalá, porque además es lo que nos mueve, lo que decía muy bien Ulises es, cuando estás inconforme, haces que la cosa se mueva y que no sea una cosa estática. Cuando decía Ulises sobre esta inconformidad, ¿no? Y la picazón, se me vino a la mente luego conciencia de clase. Claro. Cuando tienes conciencia de clase es cuando te sientes incómodo, ya sea con los privilegios que tienes o con los que no tienes. Así es. Por pertenecer a una minoría o pertenecer a otro sector. El problema aquí es la conciencia de clase. Híjole. Yo sé que tú eres fifí, eres burgués, no. Lo sé. Es que yo no sé digo, como modelo explicativo, el tema de conciencia de clase es válido, pero no necesariamente las luchas del presente pertenecen a una clase. Hay una serie de movimientos. Por ejemplo, los jóvenes están muy metidos en la lucha por poner fin a las desapariciones, que no quisiera yo hablar más, y eso no tiene nada que ver con conciencia de clase. O hay movimientos de lucha de reivindicación por el respeto de la diversidad, y eso no tiene nada que ver con conciencia de clase, tiene que ver porque el tema de que lo que se explica con el modelo explicativo de conciencia de clase está explicándose para un momento histórico específico, que lo hemos querido llevar a todos los momentos históricos y a todas las épocas. Es otra cosa, eso es el impositivismo del modelo marxista, ¿no? Bueno, les doy un ejemplo. La afirmación de que el obrero se consolida como proletariado y el proletariado forzosamente es ateo. Y ese modelito y esa afirmación se lleva a todo el mundo, y cuando se pueden estudiar la formación de la clase obrera en México, la clase obrera mexicana adquiere su conciencia de clase en los espacios de obreros católicos, y ahí se te cae el modelo. No, es bien interesante tener cuidado con esos. Es los contextos. Tener conciencia de que tú como sujeto coincide tu problemática con un sujeto que está ahí enfrente, lo reconoces como un sujeto con necesidades, con aspiraciones, con miedos, con inconformidades, y se conectan. Ya no tenemos que reducirlo más a la conciencia de clase. No sé si me explico. Sí. Son visiones diferentes y formas de explicar el mundo distintas, que eso es lo válido y lo rico. ¿Qué es lo interesante a mí de Freire? Para volver un poquito con Freire. Perdón, ya agarré mucho el micrófono y... No, está bien, dale. La educación para Freire siempre será en colectivo. En colectivo, no necesariamente la educación tiene que ser vertical, tiene que ser horizontal, donde todas y todos participemos de una manera igual, con diferentes roles. El profesor como un sujeto facilitador, provocando, guiando, acompañando, y el sujeto que aprende, o los sujetos que aprenden, en discusión y en debate, analizando, viendo su realidad, su contexto y buscando soluciones. Voy a poner un ejemplo, y sí lo voy a decir, Rosendo, perdón, el ejemplo de cómo unos estudiantes de arquitectura, no quiero decir que tú ya estás esos chicos, estudiantes de arquitectura, ven un problema acá para el Colorado, y se salen a resolver el problema con la guía y el acompañamiento del profesor. Cobús se llama el proyecto, Parabús o Cobús. Cobús. Y terminan haciendo una parada de camión bien chida, y ahí no hubo conciencia de clase. No. Pero luego además hubo apoyo de gente con varo para poder hacer eso, ¿no? Y te felicito de ese proyecto a ti y a las chicas y a los chicos que participaron. Bonito proyecto, ¿no? O los chicos que se van a pintar la señalética de la ciclovía, o los que se van a pintar la línea amarilla para que no se estacionen los carros enfrente del CUC, porque es una situación de peligro para los peatones. Es estudiantes que no necesariamente son de una misma clase social, pero están en un contexto histórico y que viven un problema. Y se dan cuenta del problema. Sí, son conscientes. Es que es eso, se dan cuenta del problema. Perdón, agarré la voz, Ulises. No, está bien. Sí, Rosendo, está bien. Es eso, y eso es lo que intentamos aquí, lo que intentamos en nuestras aulas, los tres. Sí, es hacer eso, hacer que los chavos, como tú dices, sin importar su clase social, se den cuenta de los problemas que hay. Están en contexto. Y que intenten resolverlos, o que por lo menos les mueva algo y digan, pues si no está en mis manos, pero sé que está el problema. Y puedo resolverlo en compañía de los demás. Y también eso es la liberación del pensamiento. No quedarte... O sea, un acto de libertad está el problema y yo
o todos nosotros nos reunimos y vamos y actuamos, ¿no? Perdón, Ulises, no decía por ahí planteamiento, ¿no? Sí, coincido. La mayor parte de lo que ustedes están platicando. De hecho, quisiera abonar más sobre el tema, sobre un personaje también inmiscuido en esa época, en algunas posturas de pensamiento revolucionario y de libertad, pues que es Jean-Paul Sartre, ¿no? Que sí, también, claro. Bueno, me parece, si no estoy equivocado, el mismo año que se publica La pedagogía del oprimido, él gana el premio Nobel de literatura, me parece. Si no, es por ahí, ¿no? Esas épocas. Pero también Sartre, en Crítica de la razón dialéctica, pues nos habla de que hay una particularidad de las personas que han logrado no imponer, sino tratar de consolidar su corriente de pensamiento, y es precisamente la identificación de ciertas necesidades colectivas en la sociedad, ¿no? Y es lo que ustedes hablaban, que no necesariamente tiene que ver con una conciencia de clase, es una conciencia de ciertas necesidades contemporáneas, ¿no? Sí. Y estas necesidades contemporáneas, en un ámbito educativo particularmente, para volver a la pregunta que se hacía hace rato, que es la aplicación de los postulados de Freire en la actualidad, bueno, pues tenemos algunos postulados, algunas reformas incluso a los artículos constitucionales, particularmente el 3, el 6, el 33, que tienen que ver con la educación, ¿no? Y viene esta corriente de la nueva escuela mexicana, ¿no? Que tiene cierta aplicabilidad hacia la inclusión, que son ciertas necesidades contemporáneas que no estaban muy marcadas en la época de la modernidad, pero que en la posmodernidad es algo más prioritario, ¿no? Que es algo que también, volviendo a lo que se hablaba al principio del programa, ¿no? El cambio de la modernidad a la posmodernidad. Ulises, ¿podemos hacer aquí una pausa? Sí, nos vamos al corte. ¿Hay otro audio? Ya. Hay otro audio. Al audio, sí. Y regresamos del corte con esa pregunta, con la reflexión es esa, ¿no? ¿Qué elementos recupera la nueva escuela mexicana de lo planteado por Freire, ¿no? Sale. Podemos unos minutos antes de irnos al cierre del programa. Vámonos, gracias por escucharnos. Lo líquido de lo absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Mi nombre es Adriana Layali. Continuamos con Pedagogía del oprimido de Paulo Freire. El problema radica en que pensar auténticamente es peligroso. El extraño humanismo de esta concepción bancaria se reduce a la tentativa de hacer de los hombres su contrario, un autómata, que es la negación de su vocación ontológica de ser más. Lo que no perciben aquellos que llevan a cabo la educación bancaria, sea o no en forma deliberada, es que en los propios depósitos se encuentran las contradicciones, revestidas por una exterioridad que los oculta, y que tarde o temprano los propios depósitos pueden provocar un enfrentamiento con la realidad en movimiento y despertar a los educandos, hasta entonces pasivos, contra su domesticación. Dentro del procesamiento de la información sensorial, los sonidos agradables estimulan la liberación de dopamina, neurotransmisor encargado de generar sensaciones de placer asociadas a la ingesta de determinados alimentos y al efecto que producen las drogas o el sexo. Neurotransmisor. Sábados 9 a 11 de la noche por Red Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 FM. Una colaboración de Gary Valencia y Javier Córdoba. Radio UDG. La radio que llevas en tus mejores momentos. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea.
Regresamos. Pues volvemos aquí al programa. Muchas gracias por no irse, seguir escuchándonos. Pues la pregunta es esa, Ulises, ya para acá, ya ahora sí como para irnos cerrando, nada más es, bueno, agradecemos a todos los que están escuchando, los que nos están escribiendo por las redes sociales. Saludos, ¿a quién? A Yunuen, doctora Yunuen, aquí está Rosendo, no se ha ido, aquí sigue con nosotros. Señora Adelita Pita, su yerno aquí está. Adelina Pita, perdón. Sí, Adelita se fue con otro. Adelita se fue con otro. La doctora Antinia Minerva Muñoz, nuestra fan número 1, y que nos vemos la próxima semana, doctora Antinia. Miguel Camacho, muchas gracias por escucharnos. Tenemos pendiente el programa contigo, Miguel. Pavel, gracias por escucharnos. Noé, todo lo que dices estamos de acuerdo con lo que estás planteando y coincide mucho con la forma de ver el mundo de Rosendo. Adelante, Ulises. Entonces, ¿qué onda con la educación mexicana? Nueva escuela mexicana de... Bueno, entre tantas cosas y tantos postulados que también repiten un tanto de ciertas cosas, ¿no? Que le cambian una palabra por otra, ¿no? Y que hay ciertas particularidades, ¿no? Sí destaca la individualidad de la persona, de incluirla en este contexto, que muchas veces era que la persona o el individuo se tenía que adaptar a las condiciones del profesor y que existía esta relación entre profesor y estudiante muy vertical, y ahora es más horizontal, planteada desde los principios de Freire, que tiene que haber un diálogo crítico, estimular este pensamiento crítico, ¿no? Y también destacar esta individualidad, o lo que hoy en día también conocemos como aprendizaje significativo, ¿no? Que para cada uno de nosotros estos postulados o conocimiento teórico o práctico tiene un significado diferente para cada uno de nosotros, ¿no? Y Freire, en un principio, que son las palabras generadoras, que son estas palabras que eran importantes para la comunidad, él preguntaba precisamente en las comunidades. Es un poco esta labor de involucrarse con la comunidad, de conocer este punto de vista desde de la persona que está en esta condición de opresión, ¿no? Y entonces les pregunta cuáles son las palabras que ustedes destacan como más importante dentro de su cultura y dentro de su organización social, ¿no? Y él trataba de descomponer estas palabras, ¿no? En diferentes elementos fonéticos, y entonces realizaba un análisis en conjunto con ellos de qué es lo que significa tal prefijo, y entonces encontraba que... Ahí se ve la mosca en la transmisión. Estoy bien, yo me quedé clavado viendo la mosca. Está muy interesante el tema, ¿eh? Quiero participar. Bueno, este aprendizaje significativo tiene que ver con que cada uno de nosotros le damos una connotación según nuestra experiencia, ¿no? Sí. Y la experiencia de esta comunidad es más significativa si la persona que me va a ayudar a leer y a escribir sabe el significado o lo importante que es para nosotros determinado concepto, ¿no? Y una vez que descompone estos conceptos, los lleva a otra vez rearmarlos, ¿no? Y entonces es donde llega la conceptualización y la alfabetización, ¿no? Que uno de los principales logros de Freire fue alfabetizar a 300 adultos campesinos que evidentemente no tenían la capacidad para leer ni los recursos necesarios para acceder a una educación de calidad. Es importante mencionar eso. Les enseñó a leer y escribir en 45 días, ¿eh? Mes y medio. A mí, cuando estuve en Michoacán, me daba mucha risa que de repente llegaba el presidente municipal de X pueblo y ponía la banderita ¿De Quilpan o de Zaguayo? No, de muchos pueblos, de muchos pueblos. Y se veía la banderita de municipio 100% alfabetizado. Ajá. ¿Por qué? Porque habían hecho su chamba y no sé qué. Y yo conocía a mucha gente de esos pueblos que no. Y yo decía, estas falacias... Construidas desde el poder. Construidas desde el poder, de decir, aquí ya no hay analfabetos, pues le funcionan en el discurso, pero no en la práctica. No en la práctica de vida de las personas. Así es. Y luego, acuérdate lo que dije, hay un dicho, pero luego
Vicente Fox lo dijo, ¿para qué le enseñamos a leer? ¿Para qué lee el periódico el indio si va a sufrir? O el pobre, lo dijo Vicente Fox. Porque ese dicho que es, ¿para qué le enseñas a leer al indio si va a sufrir? Hay un dicho ahí muy... Hay un dicho muy rudo, ¿no? Muy feo. Muy feo, sí, claro, ¿no? Pero son parte de la verdad, o sea, al final, lo que cuestiona Freire es que a los operadores de las instituciones del poder y de las instituciones educativas, que no son otra cosa que espacios ideologizantes, como muy bien lo dice Althusser, pues no les ocupa la construcción del pensamiento crítico de los sujetos, ¿no? Se ocupan por tener ahí la replicación del conocimiento, no sé si sea replicar, si esté bien dicho, repetir y no pensar de manera crítica el mundo, ¿no? ¿Consideran ustedes dos que las redes sociales, con todo lo que ahora hay en redes sociales, serviría para estas cuestiones de Freire? Claro. Sí, desde los dos puntos de vista, porque creo que también una forma de precisamente obstaculizar estos avances es algo que se ve precisamente en la masificación de las redes sociales, que son las fake news o los movimientos de desacreditación de ciertos movimientos sociales que han tenido bastante carga de efervescencia social y revolucionaria en términos de pensamiento hoy en día, ¿no? Que busca el reequilibrio de ciertas causas sociales, ¿no? Que, como bien apuntaban ustedes, pues las clases dominantes son las que precisamente tratan de mantener a las clases oprimidas en una situación de comodidad, ¿no? De no evidenciar. Y entonces encontramos discursos de algunas figuras, para no citar ningún nombre, de ciertas figuras políticas en donde tratan su discurso de que, por ejemplo, el cambio climático no existe. O tenemos al 100% de personas alfabetizadas. O, por ejemplo, volviendo incluso al presidente Fox, que le dijo a otro presidente, come si te vas. En ese país particularmente... Donde el 100% de la población está alfabetizada. Y existe y no existe desnutrición infantil. También no fue existe el SIDA tampoco. Fue el único país de Latinoamérica sin desnutrición infantil. Es cierto. ¿Cierto? No, eso es cierto. De hambre no se muere. El Estado. Eso es cierto. De hambre no se muere. La ONU lo dice. Sí. La ONU tiene sus indicadores de que están alfabetizados. Más bien no se mueren de desnutrición. Pero sí pasan hambre. Desnutrición no se mueren. Es distinto. Yo sé que te gana tu lado. No. Digo, derechito. La dignidad de América, dice, ¿no? Pero de ser un prostíbulo de Estados Unidos, ahora es un prostíbulo de los países subalternos, pues, ¿no? O sea, desgraciadamente... Pues siguen yendo los gringos mucho, ¿eh? Sí, pero digo, la historia de Cuba es... Sí, es una historia extraña, es una historia... Hermosa, llena de ideales, elementos. Llena de ideales como la mexicana. Y en Cuba sí se implementa, el modelo de Freire sí se va a implementar en la educación, en la educación. Porque allá es enseñar haciendo, ¿no? La nación había que educar, pero vámonos a hacer y a construir. La bronca ya es de que tienen un montón de ingenieros, pero no tienen dónde ponerlo a trabajar. Pero también ya en el hecho de que tengas personas con una formación académica te lleva a una relación interpersonal y una comunidad diferente, ¿no? Totalmente. Prácticas sociales distintas. Y por eso cuando salen de su país consiguen buenos trabajos. Los que van, porque están calificados. Sí, deberemos ir a Cuba antes de que se caiga el régimen. Nos vamos, Ulises, Rosendo, hablar de Freire, a todos nuestros amigos que nos escuchan por la radio Universidad de Guadalajara y en Facebook. Y en Facebook nos siguen y todo eso. Hablar de Paulo Freire da para cursos, no para una hora de programa, no. Fundamental, Freire sigue siendo fundamental. Ya nos quedan 2 minutos para irnos del programa. ¿Quieres decir algo más para ir cerrando ya y poder aterrizar un poquito un elemento? ¿Por qué leer a Freire? No sé. Sí, bueno, una reflexión que me parece importante precisar es que en ocasiones, bajo los principios del sistema mundo capitalista de determinado autor como Immanuel Wallerstein, bueno, hay una condición jerárquica desigual en donde esta lucha de clases sociales trata de brincar a la otra clase social, pero deja de ser parte de los oprimidos para formar parte de los opresores, ¿no? Un principio de la pedagogía del oprimido es pasar de esta pedagogía del oprimido a un proceso continuo de liberación. Es decir,
que esta pedagogía no se vuelva la pedagogía de las clases dominantes. Debe ser algo continuo, porque siempre, como bien mencionábamos en un principio, hay condiciones de desigualdad, hay condiciones de opresión, de una persona que oprime, una persona que está siendo oprimida. Entonces, se trata de fomentar esta inclusión y pues libertad entendida como ¿cómo entender la libertad de Freire? ¿Cómo la entiende él, la libertad? ¿En qué radica esa libertad? En principio en una libertad de pensamiento, ¿no? De pensamiento crítico, de tener una postura de querer cambiar las cosas, de tener estas herramientas también o de querer buscar estas herramientas para poder sobresalir y buscar este reequilibrio de pensamiento, ¿no? Uh-huh. Porque una persona puede ser libre desde los grilletes incluso, ¿no? Claro, pero en el pensamiento. Claro. ¿No? Es que mi discusión de libertad que he tenido contigo es sobre compras lo que puedes comprar, no lo que quieres comprar. Más o menos. Consumes lo que puedes consumir, no lo que quieres consumir. Temática para otro programa. No, sí, no. Rosendo dijo que sí había libertad hace ratito. Y que también hay dictaduras buenas. Hay dictaduras buenas, claro que las hay. Rosendo, estamos en tiempo. ¿Quieres agregar algo más antes de despedirnos? Gracias, Ulises, por estar aquí. A ustedes. Queda el compromiso de otro programa. Igual con Freire o con cualquier otro autor. Bienvenido al CUC. Gracias. Ya como docente. Y bienvenidos todos a esta segunda temporada. Créanme que se va a poner buena. Nada más les adelanto que en noviembre vamos a hablar de libros de terror. Entonces ahí va a estar bueno. Va a estar bueno. Y tenemos invitados de muchos tipos, muy buenos invitados toda la temporada. Casi la tenemos cubierta. Hoy es cumpleaños de el rector general. Nuestro rector general. Ricardo Villanueva. El rector Ricardo Villanueva, felicidades. Felicidades a 6 años, creo, ¿no? Del 78. Tú eres el contemporáneo con él. No sé contar, ¿no? Y decir que el 16 de agosto tendremos el programa con la doctora Antinia. Con la doctora Antinia sobre García Márquez, sobre el último libro de García Márquez. Se llama Nos vemos en agosto. Que girará en torno al 16 de agosto. Sí, es lo interesante de este libro. Sí, exacto. Sí, entonces nos vemos el siguiente viernes. Bienvenidos. Lo vamos a pasar bien. Y el lunes empezamos con clases aquí en el CUC. Sí, ya, gracias a Dios. A mí me urge. Y para irnos ya, ahora sí, agradecemos a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan por el 104.3 de FM, a quienes nos siguen por las redes sociales, y lógicamente a Jorge Cue y a Chepe Gómez por aquí en la producción y en los controles, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Y te agradezco, Rosendo, por hacerme parte y hacer que esto suceda en este programa, que lo disfruto mucho. La verdad, a mí ya me hacía falta venir aquí a la cabina, y le agradezco a Gisela Carrillo, a mi esposa, que me deje venir. Sí, pero ya no le robes los manteles. No. Pues nos vamos y nos escuchamos y nos vemos por la radio, y bueno, aquí nos vemos y ya es todo, ¿no? ¡Vámonos! Gracias. Hasta luego. Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.